y Oblitas dijo: yo también me voy. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a anunciar el fin de la etapa Gareca-Oblitas, porque este último presentó su carta despidiéndose de la Federación Peruana después de 7 años. El ciego fue uno de los principales responsables del éxito que tuvo el equipo de Ricardo Gareca, y se va dejándole también un mensaje a Lozano. Pero no solamente vamos a hablar de Oblitas y su salida, porque también empieza a sonar con cada vez más fuerza el nombre de Juan Reynoso. El cabezón está voceado para ser el técnico de la selección peruana en la próxima eliminatoria, volviendo Perú a tener un técnico peruano. El último, recordamos, fue Chemo del Solar, al que también le habrían ofrecido volver a la selección. Pero ¿cómo es eso? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. Hey, antes de comenzar, no olvides que puedes suscribirte a este canal, activar la campanita, porque tenemos mucho contenido variado. Los lunes estamos resumiendo todo el fútbol internacional y pronto también regresan las historias de los mundiales y de futbolistas. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Que Juan Carlos Oblitas se vaya es una clara señal que una etapa se terminó, y se terminó por completo. La despedida de Ricardo Gareca dio pie también a la salida de Juan Carlos, cuya permanencia en cierta forma estaba sujeta también a la permanencia del Tigre. Oblitas fue la primera contratación de Edwin Oviedo cuando asumió la presidencia de la federación y le encomendó la responsabilidad de buscar un técnico para Perú. Oblitas volvía así después de muchos años a trabajar en la selección, y es que recordando el pasado de técnicos peruanos en el último tiempo, al que mejor le fue es a Oblitas en la eliminatoria para Francia 98. Posteriormente Oblitas continuaría su carrera como técnico, yo lo recuerdo en la Liga de Quito, también en Sporting Cristal, pero los hinchas más veteranos recuerdan a Juan Carlos Oblitas como uno de los mejores punteros que dio el fútbol peruano. Arrancando por la izquierda, Juan Carlos fue parte de una de las mejores generaciones que tuvo el fútbol nacional, haciéndose presente en Argentina 78 y también en España 82. No solo eso, sino que también salió campeón de América en el año 75. En aquella campaña se recuerda el hermoso gol de Chalaca que marcó ante Chile, un gol que es considerado por muchos el más bonito de toda la historia de la selección. Y de ese partido nace su apodo del ciego, porque usaba lentes de contacto, y tras marcar aquel acrobático gol, uno se le cayó. Ya en su labor como técnico, Juan Carlos Oblitas demostró que fue el jugador de aquella generación que más se preparó para poder seguir trabajando en el fútbol, y al mando de la selección peruana en aquella campaña Francia 98 lo demostró. Lamentablemente, aquella recordada campaña con el Chorri Palacios terminó cerrando con la goleada en Santiago, pero años después, ya como gerente deportivo, Juan Carlos regresó para escoger al hombre ideal que devuelva a Perú una Copa del Mundo, y tuvo la sabiduría de elegir a Ricardo Gareca. Recordemos que por aquel entonces el nombre que más pedía la gente era Marcelo Bielsa, quien había clasificado a Chile al Mundial y era un técnico que por aquí gustaba bastante. Al mando de Burga ya se había buscado a Bielsa, pero el entrenador argentino no mostró interés. Cuando llegó Oviedo, nuevamente se buscó a Marcelo Bielsa, pero nuevamente dijo que no. Los requerimientos que ponía el técnico argentino estaban muy fuera de la realidad del fútbol nacional, y no estamos hablando únicamente de requerimientos económicos, sino también de infraestructura y preguntar cuántos jugadores tenía Perú en la élite del fútbol. Claramente no era un proyecto atractivo para el loco, y Bielsa no era el único nombre que sonaba por aquel tiempo. También se mencionó bastante a Jorge Luis Pinto, el colombiano cuya campaña más reciente en aquel momento era la Costa Rica, que llegó a cuartos de final de la Copa del Mundo. Si hacemos un poco de memoria, por aquellos días Jorge Luis Pinto era el favorito de muchos para ser técnico de la selección, incluyéndome. Y por eso mismo, cuando Juan Carlos Oblitas regresó de Argentina a presentar a Ricardo Gareca como técnico, hubo una decepción generalizada. La gran mayoría no le tenía fe al Tigre, y la razón era porque apenas se le recordaba con un paso por la U, y se sabía que había dirigido a Vélez Sarsfield, que le había ido bien, pero a diferencia de los otros nombres que sonaban, no entusiasmaba tanto. Aparte que nunca había dirigido selecciones, y su último paso por el Palmeiras fue malo. Pero el mérito de Oblitas fue ver lo que otros no podían ver, y eso que le dicen el ciego. Pero por algo se dice que Juan Carlos es una de las personas que más entiende de fútbol en el Perú, y explicó su decisión respondiendo que para él era indispensable que el técnico de Perú sepa manejarse con pocos recursos, a diferencia de Bielsa, que quería jugadores en la élite, y que la opción de Gareca lo convence porque él salía campeón con Vélez Sarsfield, y por lo mismo que el cuadro de Liniers no es uno de los más fuertes de Argentina, le terminaban desmantelando para la siguiente campaña porque los jugadores se iban a otras ligas, a otros equipos, y al comienzo del nuevo campeonato Ricardo Gareca tenía que rearmar su plantel, y siempre lo hacía bien, porque a pesar que se llevaban a sus piezas más importantes, lograba encontrar un recambio rápido, y esta virtud para Juan Carlos Oblitas fue determinante. Lo que siguió a esa elección fue una amistad que se fue construyendo con los años. Gareca sin dudas considera un amigo a Oblitas, y es la persona en la que más confió durante todos estos años en Perú. Hubo momentos buenos como hubo momentos
momentos muy malos, sobre todo cuando los resultados no acompañaban a la selección. El comienzo de Gareca en sí fue bueno porque acabó tercer lugar en la Copa América de Chile, llegó hasta semifinales y perdió contra el anfitrión. Y lo que más llamó la atención fue lo bien que jugaba ese equipo. Pero ya en las eliminatorias los resultados no acompañaron al inicio. Y no solo no acompañaban, sino que Perú estaba en el penúltimo lugar de la tabla. Es ahí, previo a la Copa América Centenario, donde muchos cuestionaban la continuidad o no de Ricardo Gareca. Muchos decían que era más de lo mismo, otros que estaba incluso peor que los números de Marcarián. Y es ahí donde Juan Carlos le da el respaldo a un técnico que estaba caminando por la cuerda floja. Porque Gareca se fue y se le recordará como un técnico que ganó mucho, pero en ese momento su cargo pendía de un hilo. Y es ahí donde Oblitas le muestra el camino y le dice: si apuestas por nuevos jugadores, la gente te va a respaldar, y yo también lo voy a hacer. Y Gareca, siguiendo el consejo del ciego, produce la primera gran purga que hubo en la selección bajo su mando. Borró a Claudio Pizarro, a Loco Vargas, también a Jefferson Farfán por un tiempo, a Carlos Zambrano, a Ascuez y a varios otros jugadores, y termina yendo a la Copa América con jugadores del torneo local. Es ahí donde aparece la figura del Oreja Flores, regresó el Mudo Rodríguez, y aquella selección terminó eliminando a Brasil de la Copa América, volviendo así a ganarle un partido a la Canariña. Perú es cierto que se fue eliminado en cuartos de final ante Colombia, pero en aquella Copa América no perdió un solo partido, porque aquella derrota fue en penales. Que Gareca se haya atrevido en ese momento a borrar a varios de los referentes también respondía a un consejo de Juan Carlos Oblitas, que durante todo el proceso quizás estuvo tras bambalinas, pero siempre era una voz, una opinión que Gareca estaba dispuesto a escuchar. Tras la salida de Gareca, Juan Carlos Oblitas estuvo presente también en su conferencia de despedida. Se sabía que su contrato ya había terminado en junio, y en aquella oportunidad podemos recordar que el primero y el único en dar la cara después de la derrota ante Australia fue Juan Carlos, quien lo primero que hizo fue responder acerca de la continuidad de Gareca. Se sabe que Oblitas buscaba la renovación del Tigre, pero no dependía de él no pone la plata. Y en cierta forma a él también lo pasearon, haciéndole creer que el interés por ambos era real, cosa que con los días se fueron dando cuenta no era así. Y ya Juan Carlos comenzaba a sacar su línea en el momento que no lo llevaron a Buenos Aires a hacer las negociaciones, y por el contrario Lozano mandó a sus amigazos. Si había alguien capaz de convencer a Gareca, ese era Oblitas, y por esa misma razón no lo enviaron. El 21 de julio, Juan Carlos Oblitas lanzó el siguiente comunicado. Se sabe que estaban negociando con él para una renovación, pero ya sabemos cómo negocian actualmente las cabezas. Y por eso, este jueves 21 de julio, Oblitas se cansó y dijo que desde el 13 de junio, que Perú perdió contra Australia, ya había concluido su contrato con la federación. Sin embargo, hasta la fecha ha continuado ejerciendo la función en los distintos temas deportivos que surgieron en los últimos días, por el cariño y el respeto que guarda por la institución. En el segundo párrafo menciona: desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo. Suena muy similar a lo de Gareca, para retomar el proyecto que se inició hace más de 7 años, porque esta construcción, recalco, ha sido obra de Oblitas y también de Gareca. Lamento, dice el ciego, no haber encontrado reciprocidad, esa bendita palabra, reciprocidad por parte de la Federación Peruana en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional. Como siempre, le deseo lo mejor al fútbol peruano. Con esas palabras se despide el ciego, quien aparentemente habría tomado esta decisión porque, al igual que el Tigre, se da cuenta que lo están meciendo, que lo quieren aburrir, y decide irse a su casa. Acá viene un problema muy grande, porque cualquiera que esté dentro del fútbol sabe lo importante que era Juan Carlos Oblitas en la selección. ¿Quién lo va a reemplazar? ¿A quién están voceando para ocupar su cargo? Y han sido 2 exfutbolistas que han sido mencionados para ocupar este cargo. El primero, y se dice que le hicieron llegar la oferta para reemplazar al ciego, fue Chemo del Solar, que actualmente es técnico de Lavallejo. Y Chemo no lo habría pensado mucho para declinar la oferta. A decir verdad, lo peor que le pudo pasar en su carrera a Chemo fue asumir la selección peruana, y él lo sabe. Antes de eso era uno de los técnicos peruanos mejor posicionados. Ya dirigía en el extranjero, en la Universidad Católica de Chile, y lo estaba haciendo muy bien. Poco a poco su carrera como entrenador podría haber ido ganando más prestigio, pero tomó la pésima decisión de acercarse a la selección en ese momento y nada volvió a ser igual. Por esa razón parece ser que Chemo quiere mantenerse lo más lejos posible de ahí, y aparte porque guarda un respeto por Oblitas y sabe que no era correcto aceptar negociaciones mientras a él aparentemente le querían renovar. Otro nombre que sonó en las últimas horas es el de Roberto Silva Pro, al que algunos pueden recordar como delantero de Alianza Lima, también de la San Martín, y que se venía desempeñando como presidente de la agremiación de futbolistas. Y mientras grababa este video, Roberto Silva Pro se pronunció en su cuenta de Twitter diciendo que agradece que lo consideren como opción para el puesto de director deportivo, pero que no puede aceptar porque aún tiene compromisos y objetivos pendientes con la agremiación de futbolistas, con lo cual Lozano se
debe estar lamentando de haber actuado de esa manera con Oblitas, quien se enfadó tras enterarse que estaban buscándole reemplazo mientras negociaban con él. Y es que en este preciso momento Perú no tiene ni director deportivo ni director técnico, siendo la única selección de Sudamérica que no cuenta con uno, porque incluso Bolivia ya contrató a Gustavo Costas como técnico. Y entonces, ¿quién va a dirigir a la selección peruana? He hecho ya videos anteriores mencionando a los candidatos, que eran principalmente técnicos argentinos. Se habló de Becachese, también de Hernán Crespo, yo mencioné a Gabriel Heinze, al Tata Martino, pero el nombre que ha cobrado más fuerza en los últimos días es nacional y se trata de Juan Reynoso, el cabezón que tras salir campeón con el Cruz Azul en México, continuó en el cuadro cementero, aunque ya no le fue tan bien, terminó rescindiendo contrato. Es la principal carta que estaría sobre la mesa para dirigir al equipo nacional. No cabe ninguna duda que es el técnico peruano con mejor presente. La pregunta sería si está preparado para asumir este desafío. En mi opinión, Reynoso es una opción que no me convence. De por sí, porque siento que su estilo de juego se parecería mucho al de Marcarián, un equipo pragmático que busca defenderse más que atacar, que no tiene tanta propuesta ofensiva pero que es sólido en el fondo. Es algo que ya he visto en la selección peruana. Sería además un cambio considerable, entendiendo que el equipo de Ricardo Gareca, si bien habían partidos en los que se defendía bastante, era una selección que intentaba siempre tener el mayor manejo posible de la pelota. Otra cosa que quizás no convence de Reynoso es que tiene fama de antipático y que también podría ser recibido por el plantel de jugadores. Y es que, siendo sinceros, cuando se trata de selecciones, es más importante el manejo de grupos que la táctica misma. Se termina volviendo indispensable llegar a los jugadores que confíen en ti y que crean en tu idea. Y es que claro, algunos podrían pensar que la solución es que llegue Reynoso con mano dura y cambie todo en la selección a punta de disciplina y de ser inflexible. No es que no se haya hecho antes. Se hizo con Chemo del Solar, quien no terminó de convencer a los jugadores, que simplemente no respetaron su autoridad, y posterior a eso, Chemo borra a 4 futbolistas que eran titulares en la selección. Bueno, al menos 3 eran titulares, el Cóndor alternaba, pero se entiende a lo que voy. Borró a 4 jugadores que eran fundamentales en el equipo. Las consecuencias se conocen, se sabe cómo fue la campaña de Chemo del Solar, que tomó esa dura decisión y le terminó costando caro. Como mencioné antes, para Chemo agarrar la selección peruana fue lo peor que le pudo pasar en su carrera como técnico. Y si nos ponemos a pensar, son perfiles similares el Chemo de esa época con el Reynoso actual. Ambos entrenadores peruanos que ya habían sido campeones del fútbol local, Reynoso con la U y Melgar, Chemo del Solar con Sporting Cristal, ambos ya desarrollando su carrera en el extranjero, cosa rara para entrenadores peruanos. Chemo lo venía haciendo bien en la Católica de Chile, mientras que Reynoso logró ser campeón en México, rompiendo la mala racha del Cruz Azul. No podemos afirmar que la historia se repita, pero las coincidencias están ahí para el que quiera verlas. ¿Cuál vendría siendo el problema con que el técnico sea nacional? El propio Ñol Solano, que ha sido asistente todo este tiempo de Gareca, mencionó que ya es hora que haya un técnico peruano, como que ya van preparando el carbón para prender la parrilla. Yo creo que el problema de que el técnico sea peruano, va a sonar feo pero creo que es así, es que el futbolista peruano no respeta al técnico nacional. ¿Por qué creen que equipos jodidos como Alianza o la U no contratan técnicos nacionales? Cuando lo han hecho, los resultados no han sido buenos. El último técnico peruano que tuvo Alianza fue Roberto Mosquera. Bueno, por ahí algún interinato donde estuvo Juan Jayo Legario, pero no fueron técnicos oficiales como tal. Antes con Wilmar Valencia también le fue mal. En el caso de la U, el último técnico nacional que le recuerdo es Roberto Chale, al que en cierto punto le fue bien porque era una figura histórica del fútbol peruano. Después habrán tenido por ahí uno que otro técnico nacional, pero de manera interina. Y eso que ocurre en estos equipos pasa también en la selección peruana, porque hay egos que manejar en un vestuario, y eso muchas veces termina complicando a los técnicos nacionales, que no consiguen que se respete su autoridad. Y no lo digo solamente por Reynoso, le pasó a Franco Navarro, por ejemplo, se acordarán aquella vez que fue técnico de la selección peruana y Claudio Pizarro lo dejó colgando y se fue a ver a sus caballos. Y se sabe que Pizarro no lo quería ni ver a Franco Navarro en la selección. Le pasó lo mismo a Freddy Ternero, que salió campeón con el Cienciano y en la selección tampoco le fue bien. El último buen técnico nacional que podamos recordar, lo mencionamos al inicio del video, fue Juan Carlos Oblitas, y también se le terminó escapando el mundial en el último partido. Bueno, al menos a él se le escapó. Todos los que vinieron después, con excepción de Gareca, ni siquiera estuvieron cerca de agarrar la tortuga. En los próximos días seguro tendremos más novedades, pero de momento lo único que sabemos es que se fueron los 2 mejores profesionales de la selección peruana. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Y ahora dime tú, ¿crees que el próximo entrenador debe ser nacional? ¿Estás de acuerdo con que sea Juan Reynoso o no? Dime por qué en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. En este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.